¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, bienvenidos a Es Diario TV, saben, el programa de debate, de tertulia, de análisis aquí en Es Diario. Mucha actualidad, un año cargado, repleto de actualidad, caso Koldo, caso Begoña Gómez, caso Hermano Sánchez, caso Íñigo Errejón, múltiples casos judiciales, un año que por tanto ha pasado por sedes judiciales y por investigaciones de la Guardia Civil fundamentalmente. Para analizar esto y también el tratamiento informativo de todas estas noticias tenemos con nosotros a Benjamín López, director de Es Diario. La primera vez que entrevisto a mi jefe. ¿Cómo estás? Pues encantado, Hugo. Aquí estamos para analizar un poco efectivamente este año tan convulso, ¿no? Un año convulso más, podríamos decir, porque no es el primero. Y me temo que no va a ser el último, 2025 también apunta. Pero de todo este año, de esta vorágine informativa que veníamos comentando, los múltiples casos, ¿no?, que se están investigando, ¿cuál es el que más destacarías? ¿Cuál crees que más está afectando al gobierno? ¿Cuál crees que a nivel judicial es el que tiene más recorrido? ¿Qué destacarías de este año a nivel informativo, por tanto? Bueno, me parece lo más destacable, me parece la huida hacia adelante de Pedro Sánchez, dentro de los casos de corrupción que le acosan, ¿no? O sea, no hablaría de un caso en concreto, sino que hablaría de la reacción del gobierno. Eso es lo más preocupante para mí de lo que estamos viviendo, la reacción del gobierno ante los casos de corrupción y ante las investigaciones judiciales, ¿no? En un año, como yo digo, que ha sido especialmente convulso porque además de todos estos asuntos de corrupción, además de los pactos con el gobierno de sus socios y la inestabilidad parlamentaria que hemos sufrido, sobre todo en los últimos meses de este 2024, además de todo eso se ha coronado el año con la Dana, ¿no? La tragedia de la Dana, que también tiene su vertiente política, como en todo, como siempre en este país, ¿no? Que todo tiene al final su derivada política, ¿no? Pero si me tengo que quedar con algo, yo creo que es la reacción del gobierno ante los casos judiciales que le cercan, lo más preocupante, ¿no? Porque es una reacción que tiene muy poco de democrática y sí bastante de autoritaria, poniendo en entredicho, ¿no?, las propias reglas de juego, el propio sistema democrático. Bueno, profundizando en eso, ponen en entredicho, ha directamente censurado la tarea, incluso hasta de determinados jueces en España con nombres y apellidos. Se refieren al juez Peinado, por ejemplo, sin ir más lejos. Es decir, claro. Ponen incluso hasta nombres y apellidos en la crítica, en una inédita crítica que jamás se había visto. Es decir, yo creo que se ha cruzado una línea roja, ¿no? Y es criticar con nombres y apellidos al Poder Judicial y a jueces, incluso, como digo, en concreto. Sí. Esto jamás había visto que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Poder Ejecutivo, pues criticara tan abiertamente y tan a la ligera, incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en diferentes correos, ¿no?, incluso públicamente, pero también fundamentalmente en correos con la prensa, por ejemplo, el último en el Día de la Constitución, criticar tan abiertamente al Poder Judicial. Es un traspaso de una línea roja importante que afecta evidentemente a la excepcionalidad de España. Yo creo que tiene tres patas, ¿no?, el ataque del gobierno. Uno es el ataque al Poder Judicial, que es gravísimo, ¿no?, por las consecuencias que tiene. Sí. Ahora ahondo en eso, pero tampoco nos podemos olvidar del ataque a la prensa, el señalamiento de la prensa, intentar desprestigiar al cuarto poder, ¿no?, a los medios críticos, pseudomedios, webs de forma despectiva. Todo se inicia con recortes de prensa basados en bulos y tal. Claro, ahí nosotros en Es Diario tenemos que darnos por aludidos necesariamente, porque el caso Begoña comienza efectivamente con informaciones periodísticas, como tantos otros casos, una denuncia de un pseudo sindicato. Es verdad, ¿sabes?, que el denunciante no tiene demasiada credibilidad, pero los hechos son los hechos, quiero decir, más allá de quién denuncie, ¿no? Entonces empieza con una denuncia de manos limpias basada en informaciones periodísticas, entre otras de Es Diario, que fue el primero en poner sobre la mesa el nombre de Barrabés, que es clave en el caso Begoña Gómez y en la imputación de tráfico de influencias. Francisco Mercado, aquí en Es Diario, fue la primera persona que publicó el nombre de Barrabés en los medios de comunicación. De hecho, el juez Peinado le citó a declarar junto a otros dos periodistas como testigo para que aportase lo que él sabía de este asunto, que vemos lo que ha ido creciendo como una bola de nieve, ¿no? Pero entonces tenemos el frente judicial, diríamos, del el gobierno contra los jueces, el gobierno contra los medios de comunicación que le son críticos, no acepta el juego democrático de una prensa crítica, y luego, y ya termino, la tercera pata es el ataque también a la oposición, que está no ya en su derecho, sino en su obligación de hacer eso, oposición al gobierno, ser crítico, pedir explicaciones y poner en duda todo lo que está ocurriendo en torno
a Pedro Sánchez y su corrupción. Es que si no hiciera eso estaría haciendo una dejación de funciones, ¿no? Entonces es muy peligrosa la situación por eso. Esto de los medios críticos, es decir, yo creo que los medios todos, en general, tienen que hacer fiscalización del poder. Evidentemente, para eso están. Esto de ser críticos, no somos críticos con el gobierno, simplemente hacemos la tarea fundamental de cualquier medio de comunicación y es fiscalizar el poder. Fiscalizar el poder, que desde luego es, pero, Hugo, es importante. Pero dentro... no es porque se llame Pedro Sánchez, me refiero, es porque es el presidente del gobierno. No, es por lo que hace Pedro Sánchez. Y por tanto, sí, bueno, pero... No porque se llame Pedro Sánchez, no porque sea del PSOE, no porque sea un presidente socialista o de izquierdas, que no es nuestra línea editorial. Cada medio tiene su línea editorial, desde luego nosotros no somos somos un medio de comunicación que tiene una línea editorial muy distinta a la ideología del gobierno, ¿no? Pero no le criticamos por eso, que también es legítima la crítica, por cierto, la crítica ideológica, ¿no? Pero no es esa nuestra fundamental crítica. La crítica de Es Diario y de otros medios a Pedro Sánchez entiendo que es por lo que hace, por la falta de explicaciones, por la falta de transparencia, por sus pactos y por los casos de corrupción que le acosan, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión tanto de si es socialista o es del PP, no, es una cuestión de los hechos. Y evidentemente hay prensa más afín o menos afín ideológicamente al gobierno, y prensa que ha tomado un papel u otro en todo lo que está sucediendo, más crítica o menos crítica. Pedro Sánchez carga contra la prensa más crítica, que afortunadamente pues somos unos cuantos que hemos ido sacando entre todos diferentes asuntos que ahora están ya judicializados, porque han tenido una relevancia judicial y porque hay indicios, no porque nosotros queramos. Los medios de comunicación no podemos judicializar los asuntos. Los medios de comunicación nos limitamos a dar unas informaciones que pueden tener o no luego un recorrido judicial, pero es que ahí no entramos, ¿no? Atacar a todos esos medios... Pues hombre, me parece que es muy poco democrático, ¿no? por parte del gobierno, que discrimina entre medios serios y lo que él denomina pseudomedios, webs, de forma totalmente peyorativa y despectiva. Yo creo que un gobierno, en su sueldo, y es su obligación, va a soportar las críticas, incluso a veces injustas pueden ser, de la prensa, porque es parte del juego democrático. Yo creo que es preferible equivocarse con el gobierno, más sano democráticamente, criticar en exceso que criticar en defecto a un gobierno, ¿no? Porque la crítica yo creo que es parte del juego democrático y es sano y depura el sistema. Pero hablabas de la reacción del gobierno, también hay que hablar de la inestabilidad parlamentaria en este año que se ha ido viendo, múltiples derrotas en el Congreso de los Diputados, una inexistente mayoría progresista en la que se basó esta legislatura y que luego se vio, como veníamos avisando, de que no existía ni mayoría ni tampoco era progresista, a no ser que Junts y el PNV ahora se hayan pasado a la izquierda radical, ¿no? Pero en todo caso, inestabilidad parlamentaria, múltiples derrotas en el Congreso y parece ser la tónica del año 2025. Pese a todo, resiste Sánchez. Claro, lo que mal empieza, mal acaba, Hugo. Y claro, esto empezó con un pacto antinatura, ¿no? Aquí diríamos que no existe una confluencia programática entre los socios. Hay una confluencia de intereses políticos que no tienen nada que ver con el interés general. Y contrapuestos entre ellos también. Contrapuestos entre ellos. Hay dos dualidades dentro de los socios del gobierno, que son PNV-Bildu por un lado, Esquerra Republicana Junts por otro, que a su vez, porque ideológicamente no casan ni con cola, ni con pegamento se puede unir eso, y el aglutinador de todo es Pedro Sánchez. Pero cada uno ahí vela por sus propios intereses, por los intereses de Cataluña, por los del País Vasco, por los de sus propios partidos a la vez, y Pedro Sánchez por los suyos, personalmente, no por el interés general de España. Entonces, la legislatura arranca, y esto es que no me canso de decirlo nunca, arranca con un pacto de investidura basado en una ley de amnistía que es el precio que paga Sánchez por comprarle a Puigdemont, prófugo de la justicia, 7 votos que necesitaba para la investidura, y para ello se va a negociar al extranjero. Con estos mimbres es difícil hacer un buen cesto. Para mí eso se llama corrupción política. Y cuando un árbol tiene las raíces podridas, que es como arranca esta legislatura, con las raíces podridas de ese acuerdo entre el PSOE y Junts en el extranjero, con una ley que el propio PSOE y el propio gobierno decía que era inconstitucional, pues todo lo demás va a estar podrido. Y el resultado es que a lo largo de la legislatura estamos viendo, en muy pocos meses, cómo esa falsedad de la mayoría progresista, pues efectivamente es falsa, no hay entente para nada, cada vez son menores las posibilidades de ponerse de acuerdo en cuestiones que muy relevantes, reformas fiscales, les resulta todo complicadísimo, porque no hay ninguna afinidad entre ellos más allá de cada uno buscar su interés particular.
¿Qué va a pasar en 2025? Sí, que decías tú, que también se plantea convulso el año, ¿no? Sí, claro. Un titular. ¿Va a haber, crees que va a haber elecciones, no elecciones? ¿Va a aguantar Sánchez o no va a aguantar Sánchez? Me refiero a todo, ¿no? Casos judiciales están investigando, a la inestabilidad parlamentaria, el tema de Junts, etc. Titular, ¿va a aguantar o no va a aguantar? ¿Qué apuestas? Si no hay presupuestos, y creo que no los va a haber, no puede aguantar, porque la olla a presión va a ser de tal calibre que va a acabar reventando, ¿no? O sea, tú apuestas por elecciones... Si no hay presupuestos, y creo que no los va a haber. Elecciones si no hay presupuestos en el año 2025, esa es tu apuesta. Esa es mi apuesta, sí, porque creo que insisto, la presión es tan grande por todas partes, porque ya no es solo la cuestión política y la minoría parlamentaria, que sería motivo más que de sobra. Fíjate que Pedro Sánchez no tiene presupuestos de esta legislatura. Claro. Los presupuestos que arrastra son de una... O sea, que esto... que aprobó un parlamento que ya no existe. Se aprobó un Congreso de los Diputados formado por otras personas. Porque se dice, no, es legal aprobar presupuestos, claro, es legal, pero siempre hasta ahora los gobiernos que han aprobado presupuestos, al menos aprobaba uno que era propio de la legislatura, uno que se había aprobado en el transcurso de la propia legislatura, entonces luego iba prorrogando, pero al menos el primero, el original, digamos, era de la propia legislatura. Lo aprobó una Cámara con otra composición distinta a la que tiene ahora. Sánchez, los presupuestos de ahora mismo son de la legislatura pasada, no de esta, de la anterior. Claro, y eso, para que la gente lo entienda, la importancia de eso es que la Cámara que los aprobó tenía una composición diferente a la actual. O sea, no responde los presupuestos de ahora no responden a la voluntad de la Cámara actual. No ya es que estén caducados o no, es que no responden a esta Cámara. Entonces es muy difícil eso justificarlo. Pedro Sánchez es capaz de justificar todo. Y si fuera solo por la ausencia de presupuestos, creo que él aguantaría probablemente un par de años más, buscando una ventana en la que las encuestas no le fueran tan hostiles y ahí convocar elecciones. ¿Qué ocurre? Que yo creo que sin presupuestos, sumado a la presión política y la presión judicial, pues va a ser muy complicado que aguante, porque es que no hay justificación, va a ser un gobierno metido en la concha, con unos socios que además, a medida que avancen estos casos, mi pronóstico también es que los socios se tienen que ir distanciando de él de forma natural, porque si no acabas convirtiéndote en cómplice de una corrupción, ¿no? Diríamos, ampararla, defenderla o ignorarla incluso, es una forma de ser cómplice también de eso que está sucediendo. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil que este gobierno aguante más allá de 2025, repito, si no hay presupuestos. Se tienen que sumar todos esos factores para que Pedro Sánchez ya no pueda aguantar la presión. Y este año en Es Diario ya lo veníamos informando, gran vorágine informativa. El año próximo, el año 2025, pues va a ser un año también que se espera informativamente hablando muy complejo. Y aquí estamos en Es Diario. En Es Diario hemos cambiado en este año incluso hasta la página web, ¿no? El diseño de la página web, hemos innovado y también hemos puesto encima de la mesa este canal de YouTube, que tiene también su retroalimentación en la página web, en esdiario.com. Como director de Es Diario, ¿qué balance haces también como director sobre este medio de comunicación? Hombre, yo creo que para nosotros ha sido un año muy positivo, gracias a nuestros lectores y a todos nuestros espectadores también de YouTube, ¿no? Y pese a estar yo. Y pese a la presencia de Hugo Pereira, ¿no? Y pese a mí, claro. Pero no, es verdad, yo creo que ha sido un año muy positivo, hemos crecido, tanto en la página web como con este nuevo canal que le está dando un impulso en general al periódico, y que queremos que sea un altavoz también de libertad, donde aquí pues venga todo el mundo que quiera y exprese todo lo que le dé la gana, ¿no? Sin cortapisas y sin obstáculos de ningún tipo, ¿no? Frente a esa ansiedad que tiene el gobierno por tratar de limitar de alguna manera la libertad de prensa con subterfugios, con las falsedades de los bulos que se dispersan desde los medios de comunicación. En Es Diario ya le puedo decir que nos podemos equivocar, como todo el mundo, evidentemente, pero que aquí no se ha soltado jamás un bulo, nunca se ha soltado un bulo, y siempre hemos informado con absoluto rigor de la actualidad, y eso es lo que tratamos de hacer. Y creo que además este año hemos conseguido también... fíjate, hablaba antes de la Dana, ¿no? Y la importancia de este asunto que ha coronado trágicamente el año. Pues ahí, en este último asunto, desde luego, yo creo que hemos dado el do de pecho, hemos sacado informaciones importantísimas, muy comprometedoras para el gobierno. Yo entiendo que no le gusten, con Teresa Rivera jugándose la vicepresidencia europea, pues poner en duda su gestión, sobre todo su falta de prevención, esas obras que nunca se hicieron a pesar de estar encima de la mesa con informes técnicos que hubieran evitado la catástrofe, obras que se aparcaron porque probablemente no daban votos suficientes, no se vendían bien, había que gastarse muchos millones de euros
¿para qué? ¿Sabes? Pues de esos que no se ven, pero fíjate si se han visto que al final pues tenemos 220 muertos sobre la mesa con unas obras que se podrían haber evitado. Eso creo que hemos llevado la voz cantante en Es Diario de grandes exclusivas de Francisco Mercado al respecto, y creo que le ha sentado muy mal al gobierno, evidentemente le ha sentado muy mal al gobierno, porque ya digo, estaba Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, ministra para la transición ecológica, jugándose el puesto de vicepresidenta en la Unión Europea, y pues no era oportuno sacar todas estas informaciones que le fastidiaban. Yo lo entiendo, pero la actitud democrática de un gobierno debe ser aceptar el juego, y el juego consiste en que hay un cuarto poder, una prensa, que informa, ¿no? Que informa de cosas que a veces pues no le convienen al gobierno, pero es que para eso estamos nosotros y otros muchos medios, que es que no me quiero poner aquí las medallas solo a Es Diario. Creo que ha habido trabajos de compañeros, y no me duelen prendas en citarlos, como The Objective, El Confidencial, El Español, El Mundo, que han sacado grandes exclusivas también del tema de la Dana y de otros asuntos que permiten que los ciudadanos nos informemos y conozcamos la realidad de lo que ha sucedido, ¿sabes? Que es una realidad que a veces no le gusta al gobierno, lo entiendo, pero que los ciudadanos en una democracia sana tenemos que conocerla, y en eso estamos todos, pese a que el gobierno nos amenaza con leyes para ponernos cortapisas de todo tipo, para intentar cortarnos los temas de las publicidades, etcétera. Bueno, pues habrá que lidiar contra todo eso, pero nosotros, mientras podamos, aquí vamos a estar haciendo nuestra labor crítica con el gobierno que esté. Y más con porque creo que ha dado razones políticas y no políticas, como estas de la corrupción que estamos viendo, que no tienen nada que ver con el desempeño político, sino con otras cuestiones mucho peores, ha dado razones más que de sobra para ser absolutamente críticos y para pedir de elecciones y la dimisión de este gobierno, que creo que es insostenible ahora mismo la situación. Pues con esto nos quedamos. Benjamín López, director de Es Diario. Muchas gracias, Hugo, y en 2025 pues seguiremos aquí informando a todo el mundo. De verdad, aquí tiene un altavoz para conocer toda la actualidad, para conocer todas las noticias de última hora, de todo tipo, en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube. Y seguiremos trabajando para que ustedes conozcan la realidad de las cosas y estén bien informados. Eso es el mensaje que hay que pasar. En 2025 queremos seguir aumentando la gran familia de Es Diario. Si dices lo de suscríbete, dale a like, ya... Eso te lo dejo a ti, que eres el presentador. Te lo dejo a ti, que eres el presentador, y ahora Jorge Patón, que es nuestro realizador, que también se ha incorporado al proyecto de YouTube. Sí. Lástima no tener una cámara que le enfoque ahora. Gracias, Jorge, por tu trabajo maravilloso durante este año. Hemos crecido muchísimo en YouTube y tú tienes gran parte de la culpa. Ahora Jorge ya nos saca lo de Es Diario y Hugo despide. Pues eso, nuestra audiencia se puede suscribir, darle un like también, y sobre todo también visitarnos en nuestra página openesdiario.com, la página del periódico, para, como decía Benjamín, mantenerse informado de investigaciones, últimas horas, crónicas parlamentarias. Todo lo puede encontrar en esdiario.com, recuerden. Nos vemos también este año 2025. Un saludo.